Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Undurraga, exministro. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Encantado. La última vez que hablamos acá, antes de que conversáramos más adelante en Tolerancia Cero, pero cuando estuviste acá, estabas recién prácticamente asumiendo. Y la próxima vez que íbamos a hablar, yo te dije, me gustaría, hagamos una suerte de contextualización, porque si es por las noticias, tú puedes ver de que han habido varias personas que han salido a formar otros partidos o movimientos. ¿En qué está el Partido Demócrata Cristiano? Asumí, Fernando, tú sabes, en medio de una crisis. Sí, pues. Las crisis se demoran en resolverse, pero yo creo que hemos ido avanzando para ir recuperando una posición y un posicionamiento que pueda contribuir a Chile. Yo creo, por ejemplo, en el acuerdo constituyente, en el acuerdo por Chile, participamos y creemos haber participado haciendo propuestas que ayudaron a la solución. Esta regla de los 2/3, 1/3, 2/3 electo, 1/3 comisión de expertos, que fue finalmente lo que resultó. Fue una de las ideas que nosotros propusimos en la conversación, que cuando uno tenía al gobierno muy atrincherado, a Chile Vamos muy atrincherado, quienes estamos en una posición intermedia, más en el centro, ayudamos a lograr acuerdos. Yo creo que eso es sumamente importante en Chile. Chile requiere volver a los acuerdos. Cuando me preguntaba mi primera impresión sobre el acuerdo constituyente, yo decía, mira, muy bueno en sí mismo, porque permite habilitar un proceso para tener una nueva constitución, imperfecto por cierto, todos cedimos en algo, pero es bueno el acuerdo. Pero es más importante aún, porque yo creo que en Chile tiene que inaugurarse una temporada de acuerdos por lo pronto en temas que le importan muchísimo a la ciudadanía, como seguridad ciudadana, como pensiones, como reforma tributaria, como desarrollo económico, importante para la ciudadanía. Segundo, porque a Chile le ha ido bien cuando ha construido acuerdos para avanzar. Internamente. Internamente. Y tercero, porque este es un gobierno que tiene minoría en el Congreso. Y por lo tanto no tiene otra, Fernando, que construir acuerdos para avanzar en sus distintas reformas. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es nuestro rol ahí? Nosotros tenemos un rol en la construcción de acuerdos. Sabemos hacer eso, juntamos distintas posiciones y logramos avanzar en ello. Yo presido la Comisión de Trabajo en la Cámara, me toca verlo en materia de pensiones. Erika Deo, Francisco Huenchumilla en los temas de seguridad. En temas más locales o más rurales, Héctor Barría, Felipe Camaño, en temas de apoyar que se acabe el IVA, por ejemplo, para los agua potable rural. En fin, en las grandes materias, en las pequeñas materias, las materias intermedias, las materias regionales, las materias nacionales, la democracia cristiana, junto con otros partidos también de la centroizquierda, tenemos un rol en la construcción de acuerdos, y eso lo requiere mucho Chile. Yo creo que poco a poco hemos ido avanzando en ello, no sin dificultades, por cierto, porque cuando uno está en medio de una crisis eso es parte del día a día también, pero hemos ido avanzando en ello. Yo creo que es positivo. Ahora, para que existan acuerdos, y me gusta de acuerdo. Me gusta el concepto de temporada de acuerdos. Para que exista temporada de acuerdo, por definición, por lógica básica, las dos partes, si lo limitamos a solamente dos, a pesar de que las cosas están bastante más desperdigadas, pero las dos grandes partes, o los dos grandes, oposición y gobierno, de alguna manera tienen que entender que ninguno de ambos va a poder conseguir todo y por lo tanto tienen que ceder. ¿Cuál es el espíritu y la temperatura del agua para estar en capacidad de cesión? Siempre los gobiernos como que se ponen un poquitito ariscos con todo esto a la hora de las sesiones, porque, bueno, ellos los llamaron a gobernar con un programa y se supone que tienen que hacerlo. Para la oposición probablemente es un poco más fácil, pero aquí están las cosas bien crispadas. Sí, están crispadas, pero por eso señalo que el acuerdo por Chile en materia de nueva constitución es un buen precedente, porque en algo difícil, que es ponerse de acuerdo en un procedimiento para la nueva constitución, viniendo de dos hitos que había que de alguna forma complementar, que el año 2020 el 80% de los chilenos y chilenas decía nueva constitución y un órgano 100% electo. Sin embargo, el 4 de septiembre de este año
el rechazo arrasa con un 62% y fracasa el proceso de la Convención Constitucional. Entonces, ¿cómo juntar esos dos elementos? No era fácil. Había posiciones encontradas en la mesa. Nosotros jugamos un rol en juntar las posiciones y en avanzar en ello. Por supuesto, todos jugaron un rol para que finalmente se firmara el acuerdo. Entonces, si pudimos, Fernando, hacerlo en ello, con más razón se puede y se debe hacer en las otras materias. En seguridad ciudadana, yo he visto cómo el gobierno, a través de la ministra Toá, está convocando a construir un acuerdo en ello. No hay posiciones fáciles, la ley antiterrorista, por ejemplo, una de ellas, la reforma de Carabineros, otra, pero finalmente hay una disposición. En otras materias, la materia más legislativa, al gobierno le cuesta un poco más. El gobierno pone harto esfuerzo, como todo gobierno, en explicar los méritos de su propuesta, por ejemplo, en pensiones. Y está bien, porque los gobiernos tienen que defender lo propio. Pero debiera poner la misma energía o más en lograr un acuerdo, porque es tercera vez que como país intentamos una reforma de pensiones. Lo intentamos con la presidenta Bachelet, yo era ministro en esa época, sí. Presentamos el proyecto, no hubo acuerdo, no se aprobó en el Congreso. Lo intentó después el presidente Piñera, de nuevo, no hubo acuerdo, no se aprobó en el Congreso. Entonces esta es la tercera oportunidad. ¿Y quién finalmente sufre las consecuencias de no tener estos acuerdos? La comunidad. En este caso, porque no aumentan las pensiones. En los casos de seguridad, porque no se resuelven los problemas de seguridad, que son distintos en la macrozona sur, en la macrozona norte, en las grandes ciudades. Son distintos problemas de seguridad. Entonces, yo creo que en esta nueva temporada de acuerdo, que espero que se inaugure, ¿no? Que creo que es sumamente necesaria para el país y además no le queda otra al gobierno, yo espero que nosotros podamos jugar un rol y de hecho lo hemos ido jugando, ¿no? Ahora, hay una cosa, Alberto, cuando hay una situación parecida a esta en términos políticos, un gobierno que no tiene mayoría y por lo tanto necesita que pedir que lo acompañen otras fuerzas que no son parte del gobierno. Siempre surge, o puede surgir, voy a ponerlo en potencial, puede surgir la tentación de aquel que dice, mira, en este tipo de dilema, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es refrenarse, no dar los votos y que vaya perdiendo y vaya perdiendo y vaya perdiendo. Bueno, mira tú, un poco la situación que le está pasando con la Fiscalía Nacional. Lleva 3, o sea, ahora presentó una tercera. 2 perdidos. 2 perdidos. O sea, yo no había visto que se perdieran 2 fiscales nacionales en Chile hacía mucho tiempo. Bueno, y por lo tanto, el que tú coseches victoria sobre la base de no darle el ok a un gobierno que tiene minoría, es una cosa que yo creo que, sobre todo para las personas que son más, yo te diría, agresivos en términos políticos contra el gobierno, yo creo que puede ser una cosa que también se va a tener que enfrentar. Sí, tú tienes razón, pero me gustaría señalar que cuando se gobierna, la principal responsabilidad de lograr los acuerdos es el gobierno. Sin duda. Por lo tanto, es el gobierno, en el caso del nombramiento fiscal, que tiene que hacer un mejor trabajo, preguntándole a los senadores respecto a las características ideales de él o la fiscal para hacer una propuesta que tenga los votos. En pensiones, es el gobierno el que presenta su propuesta y bueno, hay 2 puntos, la distribución del 6% o cómo se implementa la necesaria separación de lo que hoy día hacen las AFP, que es el gobierno el que tiene que convocar e impulsar acuerdos. Yo por lo pronto, como presidente de esa comisión, juego un rol de juntar posiciones, de intentarlo, pero es el gobierno el que tiene la principal responsabilidad. Y yo creo que espero por el bien de Chile, que tomen ese camino. Chile necesita recuperar una senda de crecimiento económico. Chile necesita volver a tener barrios seguros. Chile necesita mejores pensiones. Bueno, para esas 3 cosas, Fernando, se requiere acuerdo. Porque al final, cuando uno habla de acuerdos también, y es lo que nosotros pretendemos representar, en algún momento lo representamos ampliamente, hoy día de forma más pequeña, pero pretendemos junto con otros volver a representar a esa inmensa cantidad de chilenas y chilenos que yo creo que quiere transformaciones sociales, pero al mismo tiempo quiere estabilidad, que quiere derechos sociales, pero al mismo tiempo quiere desarrollo económico, que valora y pide respeto
de los derechos humanos en todas circunstancias, pero al mismo tiempo valora la seguridad ciudadana. Esa que nosotros lo decimos en clave de nuestra historia, que en algún momento se llamó revolución en libertad o crecimiento con equidad, hoy día varios le decimos desarrollo con dignidad. Bueno, eso que es un balance, avanzar con gradualidad, como conversábamos hace algunas semanas, ¿no? Con gradualidad para avanzar, no para detener, son cosas que yo creo que tienen una amplia representación en Chile, o sea, tienen un amplio respaldo en Chile. El desafío de quienes estamos en la actividad política es poder representar a esa amplia mayoría de chilenas y chilenos que yo creo que tiene estas características, ¿no? Bueno, eso se logra ¿cómo? Logrando acuerdos para avanzar. Ok, vamos al acuerdo que se firmó hace algún tiempo recientemente. ¿Qué tan sólido encuentras tú que eso es para justamente canalizar lo que tú estás planteando en este momento? A ver, ¿cómo medimos la solidez? Si tú me dices la solidez en la aprobación en el Parlamento, yo creo que se va a aprobar. Quienes concurrimos con la firma a ese acuerdo tenemos las mayorías suficientes en ambas cámaras para aprobar eso sin mayor dificultad, ¿no? Ahora, creo que el desafío en todo caso es durante todo el proceso estar en conexión con la ciudadanía de manera tal de que el proceso sea exitoso. Porque aquí tratamos de recoger la experiencia también, aquellas cosas buenas del trabajo anterior. Entonces, cuando vemos los 12 elementos, las 12 bases constitucionales sobre lo cual se basa el nuevo trabajo, incorpora varias cosas buenas. Por ejemplo, el Estado Social de Derecho, tremendamente importante. Incorpora también algunas críticas. Bueno, después viene todo el trabajo que van a hacer los expertos y expertas nominados en el Congreso. ¿Qué desafío tenemos ahí? Nominar de verdad expertos y expertas. Que sean inobjetables para cualquier persona. Decirle a la gente que ahora, no tienen una propuesta vinculante, van a hacer una propuesta, sí, y quienes votan finalmente son los electos, pero creo que se juega la legitimidad, primero al aprobarlo, solo terminar, primero al aprobarlo, pero segundo que al ejecutar el acuerdo lo hagamos yendo al fondo, ¿no? Nombrando a gente que tenga efectivamente todas las condiciones, de manera tal de que sea inapelable también para toda la gente que va a estar observando este proceso. Ese es un punto súper interesante porque yo creo que había toda una discusión respecto de la categoría esta, de experto. Que de hecho se usa con una liviandad en general, en todas partes, incluso en los medios de comunicación. Hay expertos de todo tipo y en fin. Pero mi pregunta es, se ha hecho un énfasis muy grande en que la experticia tiene que estar asociada a la Constitución. O sea, una mirada más, si tú quieres, a los abogados, a las personas de derecho, más que expertos que tengan posición respecto de situaciones particulares que son parte de una Constitución. En el sistema, tú mismo lo dijiste, el Estado Social de Derecho, eso no es necesariamente una cosa puramente constitucional, es una cosa política muy fuerte que tiene que ver con sistemas, tiene que ver con un montón de cosas. No es solamente saber redactar cosas así. En los ámbitos de salud, en los ámbitos de medio ambiente, los expertos, ¿quiénes son? Los constitucionalistas pueden ordenarte las cosas, pero no son expertos en medio ambiente, ni son expertos en materia de otras características que necesitan eso. Entonces, ¿cómo se va a armonizar aquello? Hay dos instancias, ¿no? Uno es la comisión de expertos y otra es, no recuerdo exactamente, la comisión de arbitraje, ¿no? El arbitraje, naturalmente, que tienen que ser constitucionalistas porque tienen que ver la admisibilidad o no de distintas normas. Pero los expertos, ¿quiénes son los expertos? El sentido común aquellas personas que son especialistas en algún tema y que han demostrado ser especialistas por una cantidad de años determinada, ¿no? Y eso no necesariamente son solo abogados, porque puede haber economistas, puede haber personas sindicalistas, puede haber gente del mundo de la sociología. Lo importante es que sean inobjetables en su expertise. Inobjetable. ¿Por qué inobjetable? No solo por el proceso constituyente, por el aporte que puede hacer cada una de ellas, sino que también para que sea inobjetable hacia afuera. Que la ciudadanía que va a estar observando este proceso diga, mire, ¿sabe qué? Eligieron expertos de verdad.
Y ese es un desafío que tenemos. ¿Quién elige los expertos? Bueno, es el Congreso, ¿no? Es el Congreso, cada una de las cámaras elige a 12 expertos en una sola votación, entonces que sean expertos y expertas de verdad en diferentes disciplinas, como tú bien señalas. Por supuesto, una constitución es un pacto social que no es solo el ejercicio del derecho, tiene que estar bien redactado, pero es un pacto social que es más amplio, hay diversas disciplinas que son necesarias, pero que cada uno sea experto. Eso en una dimensión, para trabajar el anteproyecto y para después opinar con voz, no con voto en las decisiones, para que quienes sean finalmente los que tengan el derecho a voto son los consejeros constitucionales, que van a ser electos en mayo. La fecha exacta la vamos a hacer, estamos empezando esta semana, la próxima semana esperamos terminarlo, la reforma constitucional, para determinar cuál es la fecha exacta, o el 7 o el 28 de mayo. Por hoy día es el 7, el CERVEL ha hecho una pequeña luz amarilla respecto a los tiempos, pero una de esas dos fechas. Desde que se anunció, Alberto, este acuerdo, ¿no ha habido titubeos entre los que firmaron el acuerdo? No, hemos observado algunas declaraciones de alguna gente que ha manifestado alguna molestia por algunas cosas que han cedido, ¿no? Pero al menos en todas las conversaciones que yo he participado, todas las personas que lo han firmado dicen que lo van a ratificar en el Parlamento, que es lo que corresponde también, porque hubo 3 meses donde conversamos, donde confrontamos opiniones, donde uno decía una cosa, otro, pero finalmente cuando acordamos y todos seguimos, ¿qué es lo que corresponde en democracia? Pero no solo en democracia, ¿qué corresponde en la casa cuando uno llega a un acuerdo? ¿Qué corresponde en el trabajo cuando uno llega a un acuerdo? ¿Qué corresponde cuando uno llega a un acuerdo? Cumplir el acuerdo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora al aprobarlo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y ahora, déjame meterme en un tema, yo sé que tú estás muy interesado en ese tema. Cuando estas cosas pasan simultáneamente con otras, o sea, el gobierno tiene que gobernar y simultáneamente llega a un gran acuerdo, es súper fácil de repente que algo que haga en el ámbito del gobierno, eventualmente haya gente que no le guste y que por lo tanto pueda resentirse el acuerdo. Por lo tanto, te pongo el ejemplo específico. Va a estar tramitándose este acuerdo mientras se va a presentar la reforma de pensiones. ¿Ya está presentada? Ya está presentada, sí, la reforma de pensiones, y va a tener que ser discutida. Sí. Y ese es un tema harto heavy, porque lo vimos durante todo el tiempo que... ¿Cuántas veces se ha dicho que se va a... Esta es la tercera vez. La tercera vez. Esta es la tercera vez. La tercera vez, y son 3 presidencias. Y no ha salido. Entonces, ¿qué tanto las cosas puntuales que se lleven a la legislación eventualmente pueden comprometer el acuerdo a largo plazo? Yo creo que son temas separados. El acuerdo en materia constitucional tiene su propio camino, va a caminar en esa línea, y yo creo que el desafío es implementarlo correctamente. Son temas separados, y en ese sentido lo que pase o no pase con las otras leyes no tendría por qué afectar el acuerdo constituyente. Pero yo creo que el efecto es al revés, desde lo constituyente hacia las otras leyes. Si fuimos capaces, Fernando, de ponernos de acuerdo en algo difícil, que es el proceso para una nueva constitución, con más razón tenemos que ponernos de acuerdo en temas que son más de políticas públicas, que son temas más bien técnicos, y donde hay carga ideológica, por supuesto, porque las pensiones hay carga ideológica. Algunos creen que tiene que ser todo individual, todo con capitalización individual, otros creen que tiene que ser todo con reparto. Ambas opiniones son legítimas. El punto es que ninguna se puede imponer a la otra, y tenemos que encontrar una solución mixta con acuerdo. Eso en esa materia. Además, el gobierno no tiene mayoría para... Imagínate que tú digas, pero si el gobierno ganó la elección, por lo tanto, ¿por qué no puede imponer su programa? Es que sabe que en democracia está el Poder Ejecutivo y está el Poder Legislativo, y el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, entonces no tiene otra que construir un acuerdo. Pero además, si miramos la historia de Chile, cuando se ha construido acuerdos para avanzar, al país le va bien. Entonces, eso es tremendamente relevante. Yo creo que, y espero, que todo el ánimo que se generó en torno al acuerdo por el proceso constituyente genere algún impacto en las otras materias para tener esto que llamamos al principio temporada de acuerdos. Una temporada. Y en eso, la democracia cristiana, la centroizquierda, tiene un rol que cumplir. Nosotros, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Socialista, tenemos un rol que cumplir. Y creo que en la medida que articulemos
de mejor forma nuestro trabajo en el Parlamento, podemos colaborar para que hayan estos acuerdos Ahora, en Chile. tú dices temporada de acuerdos, sí, porque estás pensando no en uno, estás pensando en varios. Estoy pensando en varios. ¿En qué ¿Cuáles son los que siguen al acuerdo macro constitucional? Yo identifico 4 en este momento, podría haber un quinto también. Por lo pronto, seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana es lejos el principal problema que hoy día tienen los chilenos y chilenas, y no es solo la macrozona sur o a veces la macrozona norte con la crisis migratoria. En las grandes ciudades, en las ciudades en general, el problema de seguridad es muy grave, Fernando, es muy grave. Y esto tiene diversas aristas, tiene temas judiciales, temas de penas, temas de reforma carabinero, temas de combate al crimen organizado y al narcotráfico, perseguir la droga y perseguir el dinero, en fin, acuerdo. En esa materia hay que construir un acuerdo y salir de la trinchera. Después, en pensiones, lo que veníamos hablando, sin duda el acuerdo de pensiones, tercer intento, necesitamos. Tercero, en recuperación económica. El gobierno tiene un déficit en materia de señales económicas y aquí se requiere un acuerdo para volver a crecer, para volver a tener funcionando la economía bien, para bajar la inflación, en fin. Y cuarto es la reforma tributaria propiamente tal, porque para financiar el gasto social, para financiar el aumento de la PGU, para financiar un mayor gasto en salud, la verdad que se requiere la reforma tributaria, pero eso requiere acuerdo también, porque como toda reforma tributaria es controvertida por el efecto que puede tener en empleo, el efecto que puede tener en la inversión, y eso requiere también acuerdo, o el efecto de las pymes, y eso requiere un acuerdo. Identifico una quinta que todavía no está en la agenda, pero es necesario también en materia de salud. En materia de salud hay algo que le corresponde más al gobierno, que es un plan de emergencia para las listas de espera, para la cantidad de personas que están en las distintas listas de espera, pero de la misma forma para una reforma más global al sistema de salud. Entonces, las cuatro primeras ya están en algún tipo de conversación. La quinta, sin duda, que debiera estar. Pero ahí ya hay 5, y si logramos como país tener acuerdo en estas 5 áreas, le habremos hecho, y espero que así sea, un gran aporte al país en esta generación. Yo creo que es tremendamente importante. ¿Puedo agregar otro? Dale. Un amigo mío que ha estado acá, porque lo he invitado a estar acá, Felipe Matthews, geólogo, y una de las personas bien cercanas a todo el mundo de la minería, me mandó un anuncio que sacó Pelambres, donde se para la producción porque hay cortes de caminos y hay una serie de problemas ahí, y lo mismo está pasando en una serie de minas, y me dice él, en esto dice Fernando, se pueden prometer 25.000 cosas, pero si no está el flujo de cobre detrás y el flujo mineral detrás, no se va a llegar nunca a los dineros que se necesita tener para financiar todas las cosas que se están prometiendo. Y me dijo Fernando, este año ya tenemos problemas en el Teniente, tenemos problemas en Chuqui, tenemos problemas no van a llegar a la producción. Entonces, ese tipo de cosas que uno lo puede mirar un poco a la distancia, si tú querís, pero resulta que por mucho que a uno le guste que el país construya cosas súper tecnológicas o haga exportaciones no tradicionales, el 51-52% de todo el ingreso nuestro tiene que ver con la minería. Mira, en una de mis primeras pegas públicas, cuando era director del CERNAC, mi jefe era el ministro Jorge Rodríguez, la primera vez que fue ministro Jorge. Y Jorge estaba a cargo de algo que se llamó el programa Procrecimiento, o Acuerdos Procrecimiento. Y él identificó todos estos problemas que tú señalabas como los lomos de toro para el crecimiento económico. O sea, resolver algunas cosas que eran regulatorias, otras cosas que eran burocracia, otras cosas que tenían que ver con derechos de trabajadores, que había que resolverlo adecuadamente. Identificó los distintos lomos de toro que afectaban la velocidad que requería el país. Por eso le llamaba lomo de toro, ¿no? Yo creo que eso es algo que se puede reeditar. Una agenda pro crecimiento, así se llama, agenda pro crecimiento, para identificar los lomos de toro. Entonces, cuando yo hablo del acuerdo en desarrollo económico, te incluyo un poco lo que tú señalas, pero probablemente haya otras áreas también. Sí, hay otras áreas. Yo pongo las que son más, por lo menos, históricamente contempladas. Si nosotros no contribuimos en el país
a una política de acuerdos, lo que vamos a tener es una política de trinchera, de uno sobre el otro. Y eso tiene una primera dificultad que es muy difícil cuando el país está más o menos equilibrado mitad y mitad. Primer problema. Es muy difícil cuando un gobierno no tiene mayoría en la Cámara. Segundo problema. Y tercero, aún teniendo mayoría, las políticas públicas tienen que sostenerse más allá del gobierno de turno. Y eso se logra con acuerdos más amplios. Eso se logra con acuerdos más amplios. Y uno ve que eso le cuesta, a este gobierno le cuesta. No hacia el presidente, yo veo al presidente de la República que tiene la visión, pero a veces no lo acompañan todo su equipo, todas sus bancadas. Eso es un problema llamémoslo así, de partidos al interior de la coalición o de personas de la coalición. Mira. Porque a muchos se ha hecho... yo creo que mucho se ha criticado, qué sé yo, que el PC, por ejemplo, puede tener una diversificación. Hoy día tiene... yo no había visto al Partido Comunista con la diversidad de opiniones que tiene el actual Partido Comunista, con gente dentro del gobierno y fuera, desde hacía ya varias décadas que no la veía. Y eso significa de alguna manera de que la estructura esta única o la mirada única de los jóvenes que iban a llegar a cambiar todas las cosas, bueno, está cambiando. Interesante la pregunta, si es un tema de partidos o de personas. Yo tiendo a identificar que a Prueba de Dignidad le cuesta más los acuerdos que al socialismo democrático. Le cuesta más. Son más intransigentes, tienen más elementos de querer cambiarlo todo. Socialismo democrático, que tiene experiencia de gobierno, hemos sido en su momento aliados, yo espero volver a hacerlos con ellos, las listas que hay ahora para lo constituyente y para los desafíos municipales que hay por delante, para recuperar la centroizquierda como espacio político, más allá que ellos estén en el gobierno, nosotros no. Yo en ellos veo sin duda un mayor ánimo de construir, de valorar la gradualidad para avanzar y de construir acuerdos. De hecho, los ingresos de Carolina Toá y Analía Uriarte al gobierno, sumado a Mario Marcel y otros, empiezan a ser un centro de gravedad distinto, pero todavía le falta en el Parlamento Ya, pero estás optimista. Y vuelvo a decir, es que ¿sabes qué es lo que me puso optimista? Más allá que uno tiene una enfermedad, que yo soy genéticamente optimista, entonces, pero más allá de eso, Fernando, yo creo que lo que me pone optimista es el acuerdo por Chile en materia constitucional, porque si fuimos capaces como país de hacer eso, podemos avanzar en lo otro. Pero ¿quién tiene la principal palabra? El gobierno, porque en todas estas materias la iniciativa la tiene el gobierno. Y si el gobierno toma la iniciativa de llamar a un acuerdo, va a contar no solo con la ADC en la contribución del acuerdo, con nuestros votos, con nuestro aporte, con el trabajo que hace nuestro alcalde en el territorio, Carolina Leitao, Álvaro Ortiz, en fin, cada uno de ellos, sino que también va a contar con nuestra expertise para lograr acuerdos. Creo que es algo que nosotros podemos apoyar mucho más allá del aporte en votos que podemos tener en el Parlamento. Bueno, dejemos que pase un cierto tiempo y veamos qué ocurre y volvemos a conversar. Muy bien, pues que tenga un feliz año. Muchas gracias igualmente. Feliz año.